Hoy el Partido Popular tenía una reunión en Madrid donde Alberto Núñez Feijóo ha intervenido no para pedir la dimisión de Mazón, no para pedirle más explicaciones o para que nos explique si de verdad estaba en el restaurante o estaba en otro sitio. No. Ha tenido una intervención para decir lo siguiente. Tengo una convicción, los errores humanos se pueden perdonar. Los errores humanos. Hablando de Carlos Mazón. Hablando de errores humanos que han costado la vida de más de 215 personas. Eso se puede perdonar, Feijóo. Y después añade, hablando del gobierno de España, otra cosa que ya vais a alucinar. Atención. Os digo una cosa. Tengo la convicción de que en política, como en la vida, los En política como en la vida, errores humanos se pueden perdonar. los errores humanos, como el de Mazón, pobrecito, un error humano, estar 5 horas metido en el reservado de un restaurante incomunicado mientras todo se iba al garete en tu comunidad autónoma. Pobrecito, pero ¿quién sí es culpable? Pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa. Y todos aplaudir, como es costumbre. Para eso están ahí, para aplaudir muy fuerte cada vez que diga una tontería soberana el señor Feijóo. La indolencia manifiesta jamás se exculpa, refiriéndose al gobierno de España, al que están dirigiendo todas sus críticas, pero no dicen ni mu sobre un tipo que estaba encerrado, como mínimo, en un restaurante, mientras todo se iba al garete. ¿Qué están haciendo en el Partido Popular? ¿Qué han hecho en esta convención? Bueno, pues lo peor que podían hacer, porque los números que están saliendo y que enseguida vamos a ver de encuestas sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo están por los suelos. Se han ido a tomar viento. Vais a alucinar con los números que maneja ahora el Partido Popular para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, pero hay una cosa muy clara. Cuando ni siquiera los tuyos te quieren, que son los números que vamos a ver ahora enseguida, es que tienes un gran problema dentro del partido. Y es que ni siquiera los propios votantes del Partido Popular dicen que quieren a Feijóo como presidente del gobierno, y no me extraña, porque poner la mano en el fuego por un personaje de la categoría de Mazón, como está haciendo Alberto Núñez Feijóo, el otro día decía, no, Feijóo, Mazón estuvo ahí desde el principio. ¿Desde el principio dónde? Desde el principio estuvo en el restaurante, como opción buena. Eso sí nos enteramos que estuviese en otro sitio. Pero ¿cómo te atreves a defender de esa manera tan ridícula? Bueno, pues atención a lo que dice el entorno de Feijóo. Lo cuenta aquí Pablo Montesinos, que del PP sabe bastante, porque él trabajaba con Pablo Casado hasta que se cargaron a Pablo Casado y él tuvo la decencia de abandonar el partido junto a Pablo Casado. No como las cucas gamarras de la vida que se quedaron ahí al lado del sol que más alumbre. Lo que dice el entorno directo de Feijóo es que no le den ni en el PP ni fuera por muerto en términos políticos, que ahora se puede ver muy negro, pero que dentro de unos meses, en unos años, ya veremos que lo único que él ha dicho es que deja en el aire la reelección, pero que no hay dimisión ni ahora ni en diferido. Luego te cuento más, Antonio. Que no le den por muerto, que no hay dimisión, simplemente una posible no vuelta a presentarse a las elecciones, pero que no le den por muerto. Dice el entorno de Feijóo, que no den por muerto a Mazón, es decir, que le van a seguir protegiendo. Aquí hay dos cosas. O una es que tiene miedo de lo que le pueda sacar si Mazón tiene que dar un paso al lado y Feijóo por eso lo protege. O el número dos es que como Mazón dé un paso al lado, el liderazgo de Feijóo todavía va a estar más débil, porque si no, no se entiende en absoluto esta defensa absurda que está haciendo Feijóo de un tipo como Mazón. Un tipo como Mazón que hoy ha tenido la oportunidad de volver a cagarla hasta el fondo, porque atención a esta pregunta que le hace una periodista. Si no estuvo incomunicado, ¿por qué no suspendió la comida que estaba teniendo el día 29? Porque le dice, si no estuvo incomunicado, tiene toda la razón del mundo esta periodista. Si usted no estaba incomunicado, dice, no, yo no estaba incomunicado, vale. Pues si usted no estaba incomunicado, y por lo tanto se entiende que recibía la información de lo que ocurría fuera del reservado del restaurante El Ventorro, ¿por qué cuando se enteró de que ya estaba la unidad militar de emergencias desplegada, que estaba habiendo riadas tremendas, que había gente que ya empezaba a ver desaparecidos, que estaba pasando lo que pasaba, ¿por qué no suspendió la comida? ¿Por qué si estaba informado desde el primer momento no salió del restaurante hasta las 6 de la tarde, cuando ya estaba todo destrozado? Buena pregunta. Responde Mazón. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI. Pero a mí qué más me da cuando estuviese constituido el CECOPI. Debería haber estado constituido desde el día de antes, como es lo habitual, que estén constituidos las reuniones de emergencia, desde antes de que pueda ocurrir la emergencia, porque te adelantas, para eso estaba avisando la EMET. Pero, ¿de qué me cuentas que estaba el CECOPI constituido a las 5? O sea, ¿dónde estabas tú? ¿Tú? ¿Dónde estabas? Y nos habla de que está constituido a las 5. ¿Qué más me da a mí? 5:30 ya iba recibiendo información. Pero ahora luego hablará la portavoz. Yo desde las 5:30 ya estaba recibiendo información. Y a pesar de eso no abandonaste el restaurante. Presidente. No, incomunicado no estuve en ningún momento. Incomunicado no estuve en ningún momento. Incomunicado no, pero la comida no la suspendió. No.
Dice, no, incomunicado no, pero la comida no la suspendió. Y dice Mazón, no. Entonces una de dos, o está mintiendo y sí que estaba incomunicado y no se enteró de nada hasta que salió de donde narices estuviese, o dos, estaba comunicado. Yo creo que es más probable la primera opción, pero la segunda tampoco es demasiado buena, porque estaba comunicado y no suspendió la comida. Y pasó de todo hasta que no le dio la gana de salir de ahí y ya llegar a las 7:30 a la reunión de emergencias para ver qué hacían y lanzar finalmente la alarma a las 8:12. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo la Generalitat Valenciana, el gobierno de Mazón, de todo esto? Pues la Generalitat dice que el almuerzo de Mazón ya está más que explicado y que se usa de bomba de humo para distraer sobre Rivera. Hombre, más bien es al revés. Más bien estar hablando todo el día de Teresa Rivera como si ya hubiese tenido algún tipo de competencia, más allá de dar los avisos que se tenían que dar por parte de la EMET, que se dieron desde el día 23 hasta el día 29 de manera sistemática. Día tras día se avisó, y el mismo día del desastre, a las 7:30, estaban avisando la EMET. Pues están utilizando a Teresa Rivera, hablando mucho de ella, para ver si así nos olvidamos de Mazón y su aislamiento en el restaurante El Ventorro durante horas. Dice que ya está más que explicado. Bueno, pues si está más que explicado, ¿por qué no nos enseñan, por ejemplo, la factura de la comida del restaurante? A ver qué es lo que estuvieron haciendo durante 4 horas dentro del restaurante. Si no nos la enseñan será por algo. Y si nos intentaron mentir durante tantas ocasiones, primero diciendo, no fue una comida, después fue una comida pero de trabajo, después fue una comida con el líder de la patronal, después sale el líder de la patronal valenciana y dice, yo no he comido con Mazón, después dicen, ay no, perdón que nos equivocamos, realmente estaba comiendo con una persona de trabajo, después cuando le insistieron, ¿con quién era? Con esta señora, con Maribel Vilaplana, para ofrecerle la dirección de la televisión pública, y ahora resulta que ni siquiera quiere enseñarnos la factura y dice que estaba comunicado del todo momento, pero que no. O sea, nos están tomando el pelo. ¿Cómo que está más que explicado? Si lo único que han hecho ha sido mentir todas las veces que han tenido oportunidades y cada vez que le pillaban con la mentira decir, ay, ya, nos habéis pillado una nueva versión. ¿Cómo que está más que explicado? No han explicado nada. Y el otro día tuvo Mazón, el viernes pasado, 2 horas enteras de comparecencia en las que no habló de esto ni un solo minuto. Tuvo 120 minutos de comparecencia en la que echó culpas a todo el mundo excepto a él y no le dedicó ni uno de esos 120 minutos a hablar sobre dónde narices se había metido. Atención a lo que dice aquí Raquel Ejerique sobre lo que estábamos hablando antes de Feijóo, que ha dicho alguna que otra cosa más. Raquel Ejerique del diario.es, periodista valenciana. Feijóo sobre Mazón, 2 puntos. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volverla a ganar. Ha dicho Feijóo. Y le contesta Raquel Ejerique, eso está bien, pero cuando tu hijo suspende o se ha desbordado una lista de espera, con 216 muertos, un largo almuerzo y gente que aún sigue sin agua caliente o alcantarillas, es poco proporcionado. Pero ¿cómo puedes decir que la confianza hay que volverla a ganar? No hay que volver a ganar nada, hay que dimitir. Feijóo. Y la pregunta aquí es ¿por qué no te atreves? Bueno, enseguida vamos a ver los números de por qué no se atreve. Y también, por cierto, vamos a ver cómo Compromís ha planteado una moción de censura. Enseguida lo vemos, lo han anunciado en el día de hoy, pero antes, otro vídeo de Feijóo, pues metiendo la pata hasta el fondo. Los alcaldes, los concejales, los integrantes de la Generalitat y su presidente. Tenéis que seguir. Tenéis que seguir. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo. Anda que ha dado mucho la cara el señor Mazón, ¿eh? Escuchándolo porque Es que nos toman el pelo, ¿verdad? y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades. Bueno, pues lo lleva claro, Feijóo, pero ¿no viste la declaración de Mazón del otro día? ¿No te han escuchado a ti mismo diciendo Mazón estuvo ahí desde el primer momento? ¿Qué clase de reconocimiento de errores es ese? ¿Qué clase de dar explicaciones es si no sabemos dónde estuvo metido el presidente de la Generalitat durante 5 horas? Que estuvo desaparecido en el restaurante. Y hacer de la reconstrucción O donde fuese. económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. Venga, ya no. Ahora ya no, ¿eh? Ahora equivocaciones ya no. Ahora fuera del reservado todos los días. Ese es el camino que habéis seguido hasta ahora y el que debéis de continuar. La confianza, máxime, cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Nos toma el pelo. Esto es el tuit que hemos leído antes de Raquel Ejerique. La confianza, cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla. Mazón afirma, por otro lado, lo publica aquí el Levante, que contará con gente que sabe y preparada para la reconstrucción. Ahora sí, ¿no? Ahora sí vas a tener a gente que sabe. Ya no vas a tener a un vicepresidente torero, ya no vas a sustituir a bomberos por toreros, ya no vas a poner a gente que no tiene ni maldita idea de que había la posibilidad de lanzar una alarma en momentos como el que ocurrió el 29 de octubre, que no tenía ni idea la consejera de Interior. Pero resulta, aquí Marta Monforte, periodista de Infolibre, dice un apunte. Mazón eligió a Vicente Domine como secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat, cargo que dejó en septiembre. Fue el director general de Transportes cuando sucedió el accidente del metro de Valencia en 2006. Gente que sabe y preparada. Gente que sabe y preparada
y elegiste a Vicente Domine como secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat, que era el director general de Transportes cuando ocurrió lo que ocurrió en Valencia en 2006, con más de 40 muertos en el accidente del metro de Valencia. Es que no tiene vergüenza este tipo. Pero vamos a los números. Hablando de Feijóo, y ahora vais a entender muchas cosas. Esto es el barómetro del CIS que ha salido el día de hoy. El barómetro del CIS suele decir a lo electoral cosas con las que yo no estoy demasiado de acuerdo. De hecho, con las encuestas últimamente en España, no sé qué pasa, que es un cachondeo todas. Todas aquellas que decía que Feijóo iba a ganar seguro, que iba a ser presidente del gobierno, bueno, pues se las comió con patatas todas esas encuestas. Tomar por culo, se las comió con patatas, pero también las del CIS, que simplemente dicen constantemente que el PSOE es el partido más votado del mundo y solamente falla. Aunque a veces se acerca más que otras encuestadoras, pero también falla. Bueno, pero lo que importa del barómetro del CIS son los números pequeños. Son los números, son lo que hay dentro. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y la verdad que le deja al señor Feijóo. Y estos son datos brutos, ¿eh? Aquí no hay cocina, esa cocina que dice la famosa cocina de Tezanos. No, aquí no hay intervención política alguna. Estos son datos puros y duros, brutos. La pregunta es, ¿quién preferiría que fuese él o la presidente del gobierno en estos momentos? Y lo dividen por distintos partidos. Aquí te ponen todos los candidatos: Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, Ayuso también te la ponen, Yolanda Díaz, Alvise Pérez, Irene Montero, Ione Belarra u otro. Y entonces lo desgranan por partidos. Vamos a ver si lo podemos explicar sencillo. Pedro Sánchez. Del Partido Popular, es esta columna de aquí. ¿Cuánta gente del Partido Popular le gustaría que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno? Un 0,6%, es decir, nadie. Es una cosa ridícula. En cambio, de entre la gente que ha votado al Partido Socialista, el 61% le gustaría que Pedro Sánchez fuese el presidente del gobierno. Unos datos que tienen sentido. Si tú avanzas un poquito más, ves que en Sumar a Pedro Sánchez le gustaría que fuese presidente el 19% de ellos. En Esquerra Republicana el 38%, en Junts el 29%, etcétera, etcétera. El PNV quieren bastante a Pedro Sánchez, el 55%, el BNG el 38%. Vale, vamos a lo siguiente, que aquí es lo relevante. Es decir, ¿Pedro Sánchez podría tener más apoyo dentro del PSOE? Sí, pero un 61% está bastante bien. Es decir, una mayoría dentro del PSOE le gusta que Pedro Sánchez esté al frente del gobierno. Vamos con Alberto Núñez Feijóo. Y es que si vemos entre los votantes del Partido Popular cuántos quieren que Feijóo gobierne, son el 38,6%. No, lo habéis leído bien. Esto son datos brutos, insisto, ¿eh? Simplemente el 38% de los que votan al Partido Popular quieren que Feijóo sea presidente del gobierno. Y ya si te vas a otros partidos es más dramático todavía. El PSOE, un 0,6%. Evidentemente nadie del PSOE, casi nadie quiere el PSOE que sea presidente Feijóo. En Vox solamente le quiere el 1,9%, es decir, en Vox lo desprecian a Feijóo, a pesar de que tendría que ser con ellos con quien tuviese que gobernar. En Sumar nada, en Esquerra nada, en Junts nada, no lo quiere nadie. Coalición Canaria todavía le quiere un 8,7%. Es decir, no lo quiere ni en nadie, pero es que ni en su propio partido se queda con un 3,8%. Es el dato más bajo que hay entre líderes de su mismo partido. Santiago Abascal, por ejemplo, gente del Partido Popular que quiere a Abascal de presidente, un 4%. Del PSOE, un 0,2%. De Vox, es decir, entre los mismos votantes de Vox, quieren como presidente a Abascal un 56,6%. Bueno, que tampoco está mal, tampoco está demasiado lejos de Pedro Sánchez, de lo que lo quieren dentro de su propio partido, 56,6%, por encima de la mitad. Pero es que Feijóo está en el 38,6%. Y por supuesto, pues ya ponen a Ayuso. Y hay un 13,5%. Todavía esto es lejano, es difícil que ocurra a corto plazo. Bueno, nunca se sabe en el Partido Popular. Pero hay un 13% de gente que te dice del Partido Popular que prefiere antes que a Feijóo a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a verlo un poquito más claramente. Pues hay datos del resto de políticos, ¿eh? Está aquí Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra. Pero bueno, vamos a centrarnos en Feijóo porque la caída es brutal. Atención a esta recopilación que ha hecho aquí Alejandro Solís con fuente del CIS. El PP a la Moncloa, pero ¿con quién? Porcentaje de respuesta entre votantes del Partido Popular ante la pregunta de los principales líderes políticos: ¿cuál preferiría que fuese la presidenta del gobierno en estos momentos? Y estos datos son lo más duro que se le puede echar en cara al señor Feijóo. En enero del 23, es decir, hace un par de años, ahora pronto un par de años, el 57% de los votantes del PP lo quería como presidente. Lo quería como presidente de España. Esto se fue más o menos manteniendo estable, incluso subiendo. En junio del 2023, el 70% de los votantes del PP lo quería como presidente. Atención, septiembre del 23, justo después del 23J, que perdió las elecciones, todavía contaba con un 69%, en octubre del 23 con un 73%, es decir, había mucha gente dentro del Partido Popular que lo quería
como presidente del gobierno. ¿Qué ha pasado los últimos meses? Pues es muy gráfico, lo podéis ir viendo. Pasó del 73 al 64, después al 54, 59, 61, 56, 53. Son números que no están mal del todo, pero ahí empieza a bajar. 47, 55 sube un poco, 52 baja, 49 baja, 48 baja, y este noviembre ha bajado al 38,6%. Es decir, el dato más bajo de todos y muy preocupante. Ni siquiera convences a la mitad de tus votantes, de tu propio partido. ¿Es como para estar preocupado? Claro que sí. ¿Y es como para entenderlo? Pues también, porque has hecho cosas tan ridículas como esta. El panorama que se está viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio. Ha dado la cara desde el primer instante. Sigue dando la cara, lo hemos visto ahora en Torrent. ¿Cómo puedes decir que Mazón ha dado la cara desde el primer momento? Pues evidentemente, decir ese tipo de chorradas soberanas hace que la gente pues te vea con peores ojos. Incluso los de tu propio partido. Que es que tampoco son tontos, o sea, puedes convencerle de muchas cosas, pueden ser más de derechas, pero cuando ven que un tipo como Mazón estaba encerrado en el reservado de un restaurante y tú te quedas tan ancho defendiéndolo, hombre, pues eso tiene consecuencias. Feijóo ya no te quiere ni en tu propio partido. Bueno, como os decía, moción de censura. Joan Baldoví, líder de Compromís, dice lo siguiente: hay momentos en la vida en los que hace falta actuar por encima de cualquier cálculo, únicamente por decencia y por dignidad. Por esto he anunciado que Compromís pone sus 15 diputados a disposición de una moción de censura contra Carlos Mazón. Así se lo he trasladado al Grupo Socialista. Ahora se tienen que poner de acuerdo los de Compromís y los del Grupo Socialista para ver cómo hacen la moción de censura, cuál es el candidato alternativo que proponen, porque para hacer una moción de censura tienes que proponer un candidato alternativo. A ver, y además en las Cortes Valencianas hace falta que el presidente sea diputado, o sea, tiene que ser elegido entre alguno de los que ya son diputados. Entonces ahora tienen que elegir a un candidato del Partido Socialista, a un candidato de Compromís para que lidere esa moción de censura, pero tiene que ocurrir esa moción de censura. El Partido Socialista de momento ha dicho que bueno, que igual quieren esperar un poquito más a ver si les hacen caso del Partido Popular y quitan a Mazón y ponen un perfil más técnico para liderar durante estos meses la reconstrucción y después que haya elecciones. Pero mira, o sea, el Partido Popular ya vemos en la que está. Hemos escuchado a Feijóo, hemos escuchado antes a Pablo Montesinos, como decía, que en el Partido Popular defienden a Mazón, lo cual es infame, es ridículo, sí, pero es lo que hay. Por lo tanto, yo creo que no hay que esperar más al Partido Popular. Adelante con la moción de censura. Que no se pueda ganar, puede ser. ¿Por qué? Porque para que se ganase harían falta los votos de Vox. Y Vox también ha decidido que va a defender a Mazón. ¿Por qué no? Ha dicho, literalmente, yo con los independentistas no me junto, con los separatistas no me junto. Haciendo exactamente lo mismo que dijo el Partido Popular de los manifestantes del sábado 9, que se manifestaron en Valencia, bueno, en Valencia, en Castellón y en Alicante, más de 130.000 personas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Bueno, pues la respuesta a aquella grandísima, masiva manifestación fue decir que eran indepes, que eran catalanistas y que no querían saber nada. Bueno, pues Vox ha dicho lo mismo, que son catalanistas, indepes, que no quieren saber nada de ellos y que no va a votar a favor. Pero a pesar de eso hay que hacer la moción de censura, para que se retraten, para que haya un pleno monográfico en el que seamos capaces de ver cómo Mazón esconde la cara, como no da ni una sola explicación de lo que hizo en el restaurante, en el reservado y por qué estuvo tantas horas fuera. Hace falta exponerlo, hace falta que se le diga a la cara ¿dónde estabas? Que responda y que mienta. ¿Dónde estabas? Que responda y que hable de Teresa Rivera. ¿Dónde estabas? Que haga lo que quiera. Que patalee, que grite, que se humille en público, que Feijóo tenga que poner la mano al fuego otra vez por él, que se achicharren más de lo que están achicharrados ya. Pero hace falta una moción de censura. Aquí lo ha explicado en una rueda de prensa Joan Baldoví. Aunque no fructifique la moción de censura, por dignidad, por decencia, es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. El viernes todos dijimos que el señor Mazón había mentido al pueblo, había desaparecido del puesto de mando cuando más se le necesitaba. No contestó a las dos preguntas clave: ¿dónde estaba en esas horas de la tarde? Y dos, ¿por qué envió la alerta cuando ya muchísima gente ya no podía hacer nada? Por tanto, creemos que por dignidad de esta Cámara es absolutamente necesario presentar esta moción de censura. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Ojalá se pongan de acuerdo, Compromís y el Partido Socialista. En momentos como este se tienen que poner de acuerdo y saquen adelante la moción de censura y que obliguen a hablar a Mazón.
que le obliguen a hablar. Yo entiendo que igual pues en el Partido Socialista son un poco más reticentes porque prefieren que se empiece la reconstrucción y no haya tanto ruido político sobre el asunto y después ya pedir responsabilidades. Porque también yo entiendo perfectamente a la gente que quiere responsabilidades ya. Porque no es incompatible reconstruir con al mismo tiempo pedir explicaciones que hacen falta y han pasado 20 días como para que todavía sigamos esperando a que alguien nos explique algo. Vamos a escuchar aquí un vídeo que ha hecho el diario.es explicando las mentiras de Mazón en su comparecencia sobre la Los Dana. protocolos ordinarios no funcionaron en una situación extraordinaria. Falso, la Generalitat Valenciana no aplicó los protocolos, incumplió la ley de emergencias y desplegó tarde el plan de riesgo de inundación. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto. Gran densidad de tráfico. Con el CECOPI trabajando a pleno Llegó tarde por el tráfico. necesario. Que nadie me pusiera al día. Falso. Fuentes presentes en el CECOPI explican al diario.es que hubo que poner al día de todo Amazon, que llegó 2 horas y media tarde a la reunión clave. Un alto aumento de caudal del Barranco del Pollo. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. Falso. Hay hasta 62 correos y avisos sobre el caudal, la lluvia y alertas sobre el Barranco del Pollo entre las 2:30 cuando Amazon se fue a comer y las 7:30 cuando apareció en el CECOPI. Vaya tela. Datos que la Confederación jamás comunicó a emergencias durante ese apagón informativo de 2. Apagón informativo. Se atreve a decir el tipo que estuvo apagado él mismo, no informativamente, sino de otra forma, en el reservado del Ventorro. Falso. Entre las 4:13 y hasta las 6:43, las horas del falso apagón del que habla el PP, hubo varios avisos de la Confederación del Júcar. Correos con datos del volumen espectacular de lluvia fueron enviados a las 4:37, 4:50, 4:57, 5:27 y 15:57, como ha confirmado el diario.es. Vaya tela. El CECOPI considera la posibilidad de utilizar el sistema ESALERT, una herramienta que no se ha utilizado nunca antes en la comunidad, Otra mentira. que no está prevista en los planes y protocolos. Que no está prevista. Falso. El sistema de Saler se probó en la Comunidad Valenciana en el 2023 y el actual gobierno anunció que ya estaba activo hace un año. Y además, en la última dana que ha habido la semana pasada lo han utilizado al momento. Dice, no está previsto para esto. Pues claro que está previsto. Y la demostración y la prueba es que vosotros mismos la habéis usado la semana pasada cuando también había una dana y avisasteis como debíais avisar. Y en el resto de comunidades autónomas también se hace exactamente igual. Juanma Moreno lanzó la alarma, Ayuso en su momento hace un año también lanzó la alarma. En fin, bueno, mientras tanto, ¿qué ha hecho? Esto también es noticia de última hora. Mazón ha cesado a Nuria Montes, que es aquella que de alguna manera pues tuvo poca empatía con las víctimas, diciendo no, las víctimas, los familiares de las víctimas no pueden venir aquí, que van a colapsar y molestan, que se vayan a su casa mejor, que se queden en su casa, que es lo mejor que puede hacer. Bueno, dijo una barbaridad por la que evidentemente merece ser cesada, pero hombre, que 20 días después la única que ha sido cesada ha sido esta por falta de empatía. La de Interior todavía sigue ahí, a pesar de que no sabía que se podía lanzar alertas, y el que estuvo incomunicado todavía sigue al frente. Hombre, pues no sé a quién quiere engañar, pensando que con esto simplemente nos vamos a conformar y ya está. Es que de verdad que es completamente alucinante lo de esta gente. Bueno, me gustaría leeros en los comentarios a ver qué pensáis, sobre todo sobre la defensa de Feijóo, la defensa de Feijóo de Mazón, que lo ha vuelto a hacer un día más, aunque con algún matiz, pero bueno, al fin y al cabo, como ha dicho antes Montesinos, que no pensemos que se lo van a cargar, que hay Mazón para rato, vaya tela. Si os parece que simplemente, pues bueno, que es un error humano, lo de haber estado ahí comiendo con quien estaba comiendo y no haberse presentado, un error humano, ¿qué le vamos a hacer? Y en segundo lugar, sobre las explicaciones que ha dado Mazón también, diciendo, estaba informado, pero no suspendí la comida, no. Y también sobre los datos en bruto que hemos visto antes del CIS, donde efectivamente se ve que el liderazgo de Feijóo está muy, pero que muy tocado. Un 38% de los votantes del PP simplemente le apoyan. Es alucinante, son alucinantes esos datos. Me gustaría leeros en los comentarios a ver si pensáis que aguantará, que no aguantará. Tanto Mazón como Feijóo, vaya, están en una situación igualmente complicada los dos. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.